En el video de hoy vamos a trabajar sobre el conjunto de respuestas que a lo largo de su historia la filosofía intentó darle a la pregunta ¿qué es la realidad? Nosotros vamos a agrupar esa multiplicidad de respuestas en dos grandes versiones. La primera es la versión ontológica y la segunda es la versión constructivista. Nosotros en el video de hoy vamos a trabajar sobre la versión ontológica y dejaremos para la próxima presentación la mirada constructivista sobre la realidad. La versión ontológica parte de una diferencia fundamental, que es la que le da sustento a toda su explicación. Por un lado está el sujeto y por otro el objeto, como dos cosas independientes. Alguien que tiene una mente, un sistema psíquico, que está a la espera o en busca de eso que está fuera de su cabeza, que es lo que nosotros llamamos realidad, mundo externo, o, para agruparlo en una sola categoría, el objeto. La versión ontológica presenta determinadas características que nosotros las vamos a resumir en 4 puntos fundamentales. La primera de esas características es, como explicamos en el punto anterior, que el objeto es independiente del sujeto. La segunda característica es que esa realidad, ese mundo externo, eso que está fuera de la cabeza del sujeto, es una y única para todos. Es decir, no hay diferentes versiones del objeto según el punto de vista, la mirada, la interpretación. Está ahí y está a la espera de ser captada, aprendida en su totalidad, si es que, y esta es la tercera característica, al ser cognoscible, al querer conocer ese mundo externo, esa realidad que está fuera de la mente del sujeto, uno posee los recursos, los métodos, las herramientas apropiadas para apropiarse de ella. Y esto la hace objetiva, es decir, objetivo significa que es independiente de los puntos de vista. Bien, el carácter cognoscible y el carácter objetivo de la realidad hace que ella sea, o que sea portadora, o que brinde, cuando uno la conoce en su totalidad, certezas. Es decir, si uno conoce la realidad tal cual es, para la versión ontológica, está en posesión de la verdad. Y estar en posesión de la verdad, de algún modo tranquiliza, da certezas, sabe que uno conoce las cosas tal cual son. Bien, por supuesto que esto que nosotros denominamos versión ontológica a lo largo de la historia se presentó con matices. Esos matices nosotros los vamos a agrupar en dos grandes periodos. Lo que vamos a llamar el periodo premoderno, que lo haremos coincidir en lo que va del siglo V a.C., ese momento de la filosofía clásica griega, hasta el siglo XV, fines del siglo XV, después de Cristo. Para los premodernos, la realidad es una colección de cosas separadas. Los animales, las plantas, los minerales, los seres humanos. Esas cosas separadas que tienen a lo mejor un denominador común, como acabamos de mencionar, pueden ser a su vez clasificables, agrupables y ordenables. Pero el ordenamiento, la clasificación, el agrupamiento que hace la premodernidad de las cosas, de ese conjunto de cosas, de esa colección de cosas que componen el mundo externo, se ordenan jerárquicamente. Y de esa manera se construye una pirámide en cuyo vértice estará Dios, más abajo el ser humano, y más abajo todavía la naturaleza y el conjunto de producciones que son características o que salen de la mente y de la mano, del obrar humano. La explicación moderna es la que empieza a construirse, también dentro de la versión ontológica, a partir de fines del siglo XV y principios del siglo XVI y perdura hasta mediados del siglo XX. ¿Qué es lo que permite modificar la perspectiva premoderna de la moderna? Nosotros básicamente vamos a
circunscribir a tres grandes acontecimientos que se producen justamente entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI en Occidente. Esos tres grandes acontecimientos son básicamente los viajes de descubrimiento, la invención de la imprenta y el abordaje de lo que podríamos llamar el abordaje científico del mundo externo, en donde la razón y la experiencia sustituyen a Dios para explicar cómo son las cosas. Con estas tres grandes transformaciones que se producen, como digo, fines del siglo XV, principios del siglo XVI, la realidad para la modernidad, sin embargo, no deja de ser una colección de cosas separadas. Tampoco deja de ser una colección de cosas que se pueden clasificar, agrupar y ordenar. Pero lo que diferencia a los modernos de los premodernos cuando abordan la realidad, que sigue siendo una, que sigue siendo única, que sigue siendo cognoscible, es la manera en que se clasifican, se agrupan y se ordenan las cosas que componen ese mundo externo que está a la espera de ser conocido por el sujeto. ¿Y cómo se hacen esas clasificaciones, agrupaciones y ordenamientos? Se hacen de manera científica. Y en este caso, la manera de clasificar, agrupar y ordenar se hace a través de lo que nosotros ya desde nuestro mundo escolar conocemos como disciplinas, asignaturas, materias. Bien, esto es a grandes rasgos la explicación de la versión ontológica de las respuestas que se dieron a la pregunta ¿qué es la realidad? Con esto terminamos la exposición de este video y ya en el próximo nos ocuparemos de la versión constructivista de la realidad. Hasta entonces.